días. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Bienvenidos. Gracias, hermano. Bien, antes de iniciar con el estudio de la palabra de Dios, quiero que oremos y coloquemos este momento que vamos a estar en la palabra de Dios. Vamos a ponerlo en las manos del Señor. Amado Rey y Dios, poderoso y eterno Señor, ante ti estamos, ante ti venimos el día de hoy. Queremos exaltar y glorificar tu nombre. Señor, como cantábamos en esta mañana, si todo tú lo hiciste por nosotros, ¿qué podemos nosotros hacer por ti, Señor? Realmente es muy poco, porque tú, Señor, lo has dado todo. Pero, Señor, nosotros en obediencia queremos bendecir tu nombre, queremos ser sacrificios vivos, santos y agradables a ti, Señor. Por eso, en esta mañana disponemos nuestras vidas, Señor, y nuestros corazones para que tu palabra llegue, Señor, y haga en nosotros lo que tú deseas. Señor, creemos que tu palabra es poderosa porque por ella fueron creados los cielos y la tierra. Es la palabra que sale de tu boca y que lleva tu aliento, Señor. Esa palabra poderosa para dar vida. Por eso te ruego, Señor, que en esta mañana, mientras vamos a tu palabra, tú alumbres nuestro entendimiento, alumbres, Señor, nuestras vidas por medio de tu palabra, para que, Señor, ella obre en nosotros lo que tú deseas, y que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por este día, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, por cada una de las vidas de mis hermanos aquí reunidos, congregados en tu nombre, como tu iglesia, tus hijos y tu pueblo. Por todo te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar por el estudio que hemos traído. Nos encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 2. Vamos a iniciar el día de hoy el estudio de este capítulo 2. Cuando lo encuentre diga amén. Amén. Evangelio según Juan, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Amén. Lo primero que encontramos que nos dice el pasaje es que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Es decir, 3 días después del acontecimiento narrado anteriormente. Es decir, el llamado y la conversión de Natanael, ¿lo recuerdan? Hablábamos de él el domingo anterior y veíamos que el Señor le vio allí cuando él estaba debajo de la higuera. Pero aquí la palabra nos dice que hubo unas bodas en Caná. Caná era un punto de Galilea
ubicado a unos 8 o 9 kilómetros al noreste de Nazaret. La palabra significa lugar de cañas y debió recibir ese nombre porque allí, al parecer, habían muchos pantanos, zonas húmedas, y por ende habían juncos y cañas. Entonces, debido a esto se llamaba Caná. Pertenecía a la tribu de Zabulón y se hizo célebre porque fue en este lugar en donde el Señor Jesucristo realiza su primer milagro, el primero de sus milagros en todo su ministerio. Algo que podemos ver también es que debido a la participación de María en aquellas bodas, podemos llegar a pensar que se trataba de algún pariente o de alguien conocido. Vemos más adelante que María está dando órdenes a los sirvientes y también se encuentra preocupada por los refrigerios. Pero antes de explicar el texto, quiero adentrarlos un poco en el contexto, cómo eran las bodas en aquellos días en esa región especialmente. En el Medio Oriente antiguo, las bodas eran arregladas por los padres. Se hacía un arreglo entre padres. Se preparaba un contrato y se pronunciaban unos votos en la sinagoga. También se hacía un intercambio de prendas simbólicas y luego cada uno regresaba a su respectiva casa. Es decir, el novio después de estos votos en la sinagoga, regresaba a su casa y la novia regresaba a su casa. Aunque legalmente se les consideraba ya como casados, vivían separados durante un periodo de tiempo. Ese periodo se conocía como el tiempo de desposorio. Recuerdan que José ya había sido desposado con María y sin embargo no vivía con ella. Ese era el conocido desposorio. Y era un tiempo en que generalmente se empleaba para que el novio fuese a preparar el lugar, la casa, en donde iba a llevar a su mujer, a su esposa. Este periodo de tiempo podía durar meses o años, por lo menos en algunos casos podía ir hasta un año o de pronto un poquito más de tiempo. Al final de ese tiempo, el novio salía en un gran desfile de antorchas desde su casa hasta la casa de la novia, acompañado de pompa, color y canto. Después se pronunciaban unas palabras de bendición y de buenos deseos sobre la pareja, y el novio llevaba a la novia a su casa, en donde la familia y los amigos celebraban en una fiesta de bodas que se prolongaba hasta por una semana. O sea, esa fiesta de bodas podía ir desde un día hasta 7 días. La familia del novio proveía todo lo suficiente, la comida, la bebida y todo lo necesario para estas bodas. Ahora, al pensar en esto, podemos aclarar muchas dudas. ¿Recuerdan aquellas palabras en donde el Señor Jesucristo dice: si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis? Entonces, en este momento, Jesucristo, sabemos que está en la gloria, que está preparando lugar para nosotros, pero que un día el Señor vendrá por su esposa, por su iglesia, y la llevará al lugar que Él le ha preparado.
Tal como el novio en ese tiempo de desposorio vuelve por la esposa para llevarla a su lugar, así Jesucristo vendrá un día por nosotros. Algo interesante que también podemos observar de esta enseñanza es que el desfile de antorchas o lámparas de las que se habla aquí, vemos que no participa la novia, sino lo hacían eran los amigos del novio. Entonces, de esa forma comprobamos que lo que dice el Evangelio de Mateo, allí en este capítulo de la parábola de las 10 vírgenes, allí no aparece la iglesia por ninguna parte. La iglesia no está incluida en ese capítulo. Ese es un pasaje que corresponde y hace referencia a Israel. Y sabemos que tiene un concepto más escatológico. La iglesia no aparece. He escuchado a muchos tratando de meter a la iglesia en ese acontecimiento de las lámparas y de las vírgenes que habla ahí en Mateo, y realmente es forzar el texto porque la iglesia no aparece ahí por ninguna parte. Y termina el texto diciendo: y estaba allí la madre de Jesús. Es interesante recalcar cómo la Biblia siempre da la preeminencia al Señor y no a María. El Señor no se hizo famoso por ser el hijo de María, más bien ella fue bien conocida por ser la madre de nuestro Señor. El pasaje no dice allí estaba el hijo de María, sino estaba allí la madre de Jesús. Más adelante María dirá: haced todo lo que os dijere, en el versículo 5. Y con esto nos dará a entender: obedézcanle a Él, confíen en Él, síganle a Él y no a mí. Si los adoradores de María ponen un poco de atención a sus palabras registradas en la Biblia, sería el fin de su abominable idolatría y empezarían a seguir, a creer y a confiar en aquel que todo tiene la preeminencia, Jesucristo el Señor. Amén. Sería bastante conveniente para todos los que se dicen marianistas que escuchen los consejos de María, que escuchen por la Biblia la voz de María y de esa forma sigan y confíen en el Señor y Salvador. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. La presencia del Señor en unas bodas fue el primer acto público de su ministerio terrenal. Esto nos permite ver lo honroso que es a los ojos de Dios el matrimonio. Cuando Dios creó al hombre allí en el huerto del Edén, lo primero que Dios hace es establecer allí un matrimonio. Y encontramos al Señor Jesucristo en el primer acto de su ministerio público en unas bodas. Entonces, si a los ojos del Señor el matrimonio es de tan alta estima, no podemos hablar de él con frivolidad o considerarlo irrespetuosamente. Aquellos que desprecian el matrimonio no tienen la mente de Cristo. En este pasaje observamos que el Señor no rehusó el formar parte de la lista de invitados a unas bodas en Caná de Galilea. Y aquí tenemos ya una reflexión muy práctica y aplicable. Un matrimonio que desee realizarse, disfrutar con reverencia, sencillez y felicidad, será aquel en donde Jesucristo sea el invitado principal. Para que un matrimonio empiece bien, Jesucristo debe ser el invitado principal
y especial. Amén. Cualquier boda o celebración que excluya al Señor empieza muy mal y por tanto ha de esperarse que no llegue a su objetivo y propósito. Por otra parte, vemos que el Señor Jesucristo nunca prohíbe casarse, como si lo hacen los falsos maestros y los herejes que siguen doctrinas de demonios. El famoso celibato, en donde la religión tradicional le dice a los hombres que no pueden casarse. Pero nosotros vemos que por ninguna parte ni Dios ni el Señor Jesucristo prohíben el matrimonio. Es más, el Señor aparece aquí en una boda. Y vemos que por estos mandamientos de hombres es que se han presentado tantas atrocidades, tantos abusos como los que se han venido descubriendo en la actualidad de parte de estos religiosos. Me acordaba de un chiste en donde iba un pastor con un cura en el tren. Entonces iban sentados uno al lado del otro y el cura sacó un poco de trago y le ofreció al pastor. El pastor le dijo: no, gracias, no bebo. Aquel cura le dijo: no sabe de lo que se pierde. Cuando ya el pastor iba a bajar del tren, le dijo al cura: saludes a su esposa. Y el cura dijo: no tengo esposa. El pastor le dijo: no sabe de lo que se pierde. Si Cristo asistió a unas bodas, ¿puede un creyente acudir a bailes, parrandas y fiestas mundanas? ¿Qué creen ustedes? Que no. No, obviamente que no, y por supuesto que no. Si vamos a donde nuestro Señor va, debemos hacerlo con su mismo espíritu y tener mucho cuidado y sabiduría de conservar siempre nuestro testimonio y de que por ninguna causa el nombre del Señor sea blasfemado, sea vituperado por causa de nuestras conductas inapropiadas. Recordemos que habrá un día en los cuales se celebrará las bodas del Cordero. Habrá un gran banquete reservado y preparado para la esposa del Cordero. Bienaventurados los que sean llamados a estas bodas. Amén. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Estas circunstancias muestran la probable condición de humildad de aquella familia. Tal vez eran personas no muy adineradas, y sabemos por lo que hablamos en el contexto de las bodas que mantener a un poco de gente comiendo y bebiendo durante una semana seguramente salía algo costoso. Imagínense, un poco de invitados comiendo y bebiendo durante una semana. Eso debió salir bastante caro. Y aquí encontramos que se acabó el vino. Tal vez ellos no planificaron bien. Tal vez seguramente hubo colados en aquella celebración, como en todas. Uno invita a 10 y llegan 40. Seguramente ocurrió. Pero lo cierto es que ahora se encontraban en una situación bochornosa. Estaban en el ojo del huracán y seguramente iban a ser fuertemente criticados porque esto se veía como una grave falta de etiqueta. Y María le dice al Señor: no tienen
vino. Al ver lo que pasa, María le presenta el problema al Señor. Estas palabras han sido tomadas para varias interpretaciones. Algunos creen que María le estaba diciendo al Señor: bueno, ya es hora de que tú y tus discípulos se vayan para que la falta de vino no sea tan evidente. Otros, como Calvino, creen que más bien María le sugirió al Señor que diera un discurso o un buen mensaje para que la gente en ese momento se distrayera y de esa forma se olvidaran de que el vino se estaba agotando. La palabra de Dios no lo dice, el texto no lo dice. Lo cierto es que la idea más razonable y aceptable es que María supuso que nuestro Señor podía suplir de alguna forma la falta de vino. Y hasta aquí el Señor no había obrado ningún milagro. Hasta este momento Jesús no había hecho ningún milagro. Esas películas que vemos por ahí a Jesús siendo un niño y obrando milagros son más producto de la ficción y no corresponden a lo que la palabra de Dios enseña, porque observamos el primer milagro del Señor, el primero de todos sus milagros durante su ministerio, su vida, fue aquí en las bodas de Caná de Galilea. Sin embargo, María aguardaba que el Señor se manifestase en todo su poder mesiánico. Ahora quiero aquí aclarar algo que también me pareció importante traerlo a colación. El vino del que se habla aquí corresponde al jugo de uva fermentado. Habían varias clases de vino. El vino que estaba recién exprimido, que sería más como un jugo, pero ya un vino que llevaba un proceso de fermentación que podía ir desde meses e incluso hasta años. Un buen vino dura varios años madurando. Entonces, si lo entendemos de esa forma, el vino del que aquí se estaba hablando era un vino embriagante. Si era un vino fermentado, era un vino embriagante. Ahora, es interesante notar que los escritores del Antiguo Testamento ven el vino como sinónimo de abundancia y provisión de parte de Dios. Un ejemplo, David enumera entre las bendiciones de Dios el vino que alegra el corazón del hombre. Y si bien se habla mucho acerca del vino, también no debemos desconocer todas las advertencias que la palabra de Dios nos da en cuanto al uso y el abuso del vino. ¿Recuerdan citas como por lo menos la que dice: no mires el vino cuando rojea? El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Tenemos vergonzosos ejemplos, historias como la de Noé, ¿la recuerdan? Por causa del vino. Como la de Lot, la de David. Y en el Nuevo Testamento observamos al Señor suministrando vino acá en esta situación, en las bodas de Caná. Y también le vemos haciendo uso de él en la última cena. ¿Recuerdan que en la última cena el Señor, estando allí con sus discípulos, él toma la copa y habla acerca de su sangre, ¿no? También sabemos que los opositores del Señor le tildaron de glotón y bebedor de vino. Y vemos también más adelante al apóstol Pablo aconsejando un poco de vino a Timoteo por causa de sus frecuentes enfermedades. En
Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿El vino es bueno o es malo? Bueno. Muy bueno. Es que depende del uso que se le dé. En conclusión, la Biblia condena rotundamente la borrachera y de eso no hay dudas. Pero tampoco la Biblia ordena la abstinencia total. Quiero que me entiendan muy bien lo que estoy explicando, no me lo vayan a malinterpretar. La Biblia no habla de abstinencia total, porque encontramos pasajes en la Escritura en los cuales se puede hacer uso del vino de una forma legal, ¿sí? De una forma legítima. No el abuso pecaminoso, extravagante y desenfrenado. Es más, hay muchos países y en muchas culturas todavía donde usan una copita de vino después de la comida. Algunos países mediterráneos en Europa, algunos países como Israel, Argentina, utilizan una copa de vino. Para ellos es normal una copa de vino, de buen vino, después de las comidas. Ahora, en un sentido más amplio y más específico, el vino representa y simboliza la sangre de Cristo. De esta forma se eleva su figura a la más alta y profunda alusión. Un verdadero hijo de Dios no se llena de vino en lo cual hay disolución, sino más bien del Espíritu Santo. Versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La respuesta del Señor a María parece fría, pero en realidad no es un rechazo tan fuerte como pudiésemos llegar a pensar. Aparecen tres palabras aquí que merecen explicación, y la primera de ellas es mujer. El Señor le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Esa palabra mujer no es una palabra de irrespeto o de desacato, sino era más bien utilizada en aquellos días, y es algo parecido o similar a lo que nosotros conocemos o entendemos en la actualidad como decir señora. Entonces Jesús le dijo a María señora o doña. No le estaba faltando al respeto, ni estaba siendo áspero o grosero con ella. ¿Y qué le dice? ¿Qué tienes conmigo? Otras versiones dicen acá: ¿qué tiene que ver tu preocupación conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿O qué tengo yo contigo? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué nos va a ti y a mí en este asunto? Como ya lo dije, si bien pudo haber sido una reprensión, también pudo haber sido una petición amable para que no se le incluyese en el asunto de la falta de vino. Ahora sabemos que el Señor Jesucristo, en el cumplimiento de su oficio mesiánico, no estaba sujeto a lo que María le dijese. La única voz que tenía valor a los oídos del Señor era la voz de Dios Padre. Él estaba sujeto completamente a la autoridad y a la voluntad de Dios Padre. Y le dice a María: todavía no ha llegado mi hora. El Señor hizo varias referencias a su tiempo o su hora, y siempre estaba relacionado con el tiempo de su glorificación, después de su resurrección, y también de aquel momento en donde el Señor Jesucristo fue levantado allí en maldición en la cruz del Calvario, y donde sabemos que derramó su sangre.
En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo haría suficiente provisión de vino para toda la humanidad. Su sangre derramada para expiar y limpiar el pecado de todos los hombres. Por eso cada vez que tomamos la copa, ¿qué traemos a memoria? El sacrificio, la muerte, la sangre que nos limpia de todo pecado, sangre que fue vertida para salvarnos, para darnos limpieza, para hacernos aceptos delante del trono de Dios. Ahora, podemos ver que el Señor no se estaba negando a orar un milagro, porque finalmente vemos que lo hizo. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a María cuando le dice, mi hora no ha llegado? Realmente le está diciendo, mi gloria mesiánica vendrá como resultado de derramar mi sangre, será en el tiempo de Dios y no de los hombres. Ahora también vemos aquí que el Señor Jesucristo tenía todo el conocimiento pleno de lo que le iba a ocurrir. El Señor no desconocía nada de lo que le iba a suceder. Y también vemos algo interesante, y es que la única petición que María Virgen hace a nuestro Señor Jesucristo es completamente rechazada, denegada. Gracias a Dios, porque María no es nuestra intercesora. Imagínense si tuviésemos a María como mediadora entre Dios y nosotros. Qué tristeza, ¿no? Eso sería muy lamentable. Pero gracias a Dios, porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 5 y termina acá. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. María comprendió el mensaje del Señor. Alcanzamos a ver la mansedumbre con la que María recibe las palabras del Señor. María no indica a nadie que le obedezca a ella. Ella señala a Jesucristo porque Él es quien debe ser obedecido. Debemos limitarnos a obedecer sencillamente a Cristo en todas las cosas. Sus palabras deben corresponder a nuestras acciones. Basta con saber que Cristo lo ha dicho, y eso es suficiente motivo para que nosotros actuemos en obediencia. No debemos refutar ni pedir explicaciones por los mandatos que el Señor nos da. Debemos obedecer. Muchos están dispuestos a hacer algo de lo que Cristo ha ordenado, pero notemos que dice el texto: haced todo. No solamente algunas cosas, sino todo lo que os dijere. Alguien dijo por ahí, una obediencia a medias es una total desobediencia. Obedecemos a Cristo. Si vamos a obedecerle, que sea en todo. Si no le vamos a obedecer, y vamos a obedecer solamente en algunas cosas, entonces estamos desobedeciendo. Haced todo lo que os dijere. Contiene una profunda lección muy práctica para toda la iglesia de Cristo. Obedezcámosle y hagámoslo. Qué interesantes las palabras de María. Muy provechosas para nosotros hoy como iglesia en la actualidad. Haced todo lo que os dijere. Es necesario obedecer a Cristo antes que a cualquier otro, que a cualquier persona.
Quisiera saber si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Hermana Angie. Pues es un comentario de lo último que mencionabas, hacer todo lo que os dijere. Yo sé que es difícil, porque pues, a todos nos parece difícil, pero yo pienso que lo más difícil es sacarnos de la cabeza que no puedo porque mi trabajo no me lo permite, o porque no me nace, o porque no me parece. Y cuando ya sacamos un poquito de eso, aunque sigue siendo difícil, pues ya por lo menos estamos tratando de hacer lo que dice Dios. Porque si nos acostumbramos, y lo digo no es porque no, o sea, hablo por mí, ¿sí? Pero pues yo sé que a todos nos parece complicado muchas cosas de la palabra. Sí. Pero siempre aquí está primero, no puedo, o no quiero, o más adelante, o todavía no estoy preparado. Pero es que Dios dice todo. Sí. No dice si tú quieres, si te parece, o si te sientes preparado, ¿no? Esto. ¿Obedeces u obedeces? Ahora, algo de lo que mientras tú hacías el aporte pensaba, es que cuando el Señor Jesucristo dice, de manera que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un mandato. Ahora, esa parte de negarnos a nosotros mismos, de morir a lo mío, de morir a lo que yo quiero, para nadie es fácil. O sea, si realmente Dios no está en nosotros, si el Espíritu Santo no está guiándonos ahí, o sea, no lo podríamos hacer. No es fácil morir a nosotros mismos. Y ese morir, como en algún momento lo explicaba, es un morir cada día, ¿no? ¿Sí? Es un morir cada día, es un morir continuo, constante. Porque todos los días debemos morir a algo para seguir a Cristo. Hermana Charito. Sí, hay dos cosas. Quería hacer un aporte y es cuando usted hablaba acerca del vino. Yo pienso lo mismo que usted, pero también hay que tener un cuidado. Las personas que han tenido problemas de alcoholismo, una sola gota de alcohol puede volverlos a reincidentes en el tema, a reiniciar en el tema. Yo lo digo porque soy hermana de 2 alcohólicos terribles y sobrina como de 7 alcohólicos terribles. O sea, el alcoholismo ha sido algo predominante en mi hogar y por eso yo lo digo. Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Y hay otra cosa, unas frases que yo tengo aquí que yo se las digo a mi hijo. Es como mamá, uno siempre está como dando órdenes, ¿no? Y yo le digo, una obediencia aplazada es total desobediencia. Una obediencia parcial, total desobediencia. O sea, si yo a ti te digo, tiende la cama y arregla el closet, y solo tiendes la cama o la tiendes a la noche, eso para mí ya fue desobediencia, no me obedeció. ¿Sí? O si lo hizo a medias, no me obedeció. O sea, es como si no lo hubiera hecho. Como si no lo hubiese hecho. Ahora yo le pido permiso para que Hermano Daniel. En el mundo católico, digamos, uno se observa que casi la mayoría de los creyentes católicos adoran a la Virgen María como si fuera un dios, porque la tienen en la casa de pecado, digamos, de adorar figuras, ¿sí? Eso está en ese lado. Y por el otro lado, siendo la Virgen María una personalidad tan importante en la Biblia, pues es la madre del Señor Jesucristo, la cual nosotros debemos honrar, mas no orar. Poco se habla de ella, ¿Por qué se habla de ella poco? poco se habla en la Biblia de la Virgen, solamente se habla unas poquitas veces de Pasajes específicos. sí, no como en otros capítulos del Antiguo Testamento que hay libros completos,
sobre determinados personajes bíblicos, mujeres que han sido famosas en la Biblia, que se habla y que se tienen, pero de la Virgen poco se habla. Ella, ¿por qué eso? Sí, yo creo que Dios en su omnisciencia sabría todo, ¿no? Él sabe todo, Él tiene el conocimiento completo de las cosas. ¿Por qué Dios enterró el cuerpo de Moisés? ¿Por qué lo escondió del pueblo de Israel? Seguramente si hubiesen tenido con ellos el cuerpo de Moisés, habrían tenido un ídolo. O sea, sabiendo Dios y conociendo ese pueblo la tendencia que tenía reiteradamente hacia la idolatría. Ahora, ¿por qué Dios no nos da capítulos enteros de la Biblia referentes a María? Imagínense, si así nomás hay idolatría con relación a María, ¿cómo sería si María hubiese quedado como entre los personajes sobresalientes de la Biblia? Si así no mata idolatra. Hermano Javier, ¿vamos en orden? No, siempre he pensado que los verdaderos marianos no existen. O sea, los verdaderos marianos somos nosotros. Porque finalmente, o sea, yo pienso que María fue un ser igualmente muy sensato. Y no por nada va a ser escogida para ser la madre de Jesús. Así es. Pero el problema en muchas ocasiones no es el personaje de quien se habla, sino quien lo interpreta. Y pues María fue tan sensata que invitó a todos a obedecer en todo a Jesús. Y ahí es donde yo veo totalmente erráticos a los que dicen ser los marianos de hoy en día, pues porque ni siquiera conocen. Entonces están haciéndole caso a sus propias ideas y no a lo que María decía, porque si hicieran caso a lo que María dice, pues estarían aquí compartiendo con nosotros en este momento los marianos. ¿Dónde están que no los veo? Dale, hermano Javier. Hermana... sí, su merced, ya seguimos aquí, hermanos, también la ya los tengo ahí. Su merced. En cuanto, para aportar dinero, en cuanto hay muchas cosas que los creyentes, ahí me incluía yo, en cuanto a lo del vino y a muchas veces nosotros exageramos, porque igual como veíamos que el apóstol Pablo, o sea, le decía a Timoteo que le recomendaba por sus dolencias estomacales que tomara vino. Entonces hay personas que todo lo sacan, o sea, lo llevan al extremo, ¿cierto? Pero nosotros podemos ver que hay personas que tenemos algunas falencias y deficiencias en las cuales necesitamos, y lo digo por mí, que duré mucho tiempo sacándole el cuerpo a un tratamiento que estoy llevando ahorita y que me ha enseñado muchísimo Dios a través de ese tratamiento. Entonces ahí es donde uno dice que uno erra en confiar y en recostarse en que Dios, o sea, sin uno sujetarse a lo que Él quiere con uno, que le haga las cosas más fáciles. Entonces para mí ha sido un proceso de obediencia, porque fue a través de palabras de convicción para poder estar en la hospitalización y estar en el tratamiento, y ha sido una bendición. Entonces dice la palabra que no lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, ¿no? Entonces es los extremos. Sí. Porque todo alimento en extremo. Sí, por eso hablábamos de un uso lícito y de un uso desenfrenado, pecaminoso y llevado al extremo, ¿no? Hermanita. Buenos días. Era relacionado a la Virgen, ¿no? Yo tengo un hermano que es católico morir y él idolatra a la Virgen a todos. Tiene habitaciones llenas de vírgenes y imágenes. Entonces yo le digo a él que leamos la Biblia, entendamos el mensaje a cuanto Jesús se refiere a la Virgen. Entonces, claro, él dice que no, porque la Virgen es la madre de Jesús, y si yo no quiero a la Virgen, pues que si yo no quiero a la Virgen, no quiero a mi madre. Le digo, porque es muy diferente. Entonces me dice, pero es que si yo leo la Biblia, la he leído mucho, digo yo, pero hay un problema, que cuando nosotros
nosotros no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestro corazón, pues no vamos a entender la Biblia. Eso me refiero a los inconversos, católicos, que no vamos a entender la Biblia porque no la leemos en el Espíritu. Entonces, claro, ahí tenemos una contienda bastante fuerte, ¿no? Pero eso es la idolatría, es muy fuerte porque ellos leen la Biblia y nuevamente digo, como no la leen en el Espíritu, ellos no entienden. Claro. Entonces, pues, era relacionado a eso, ¿no? Que si no leemos la palabra en el Espíritu. Gracias, hermano. La palabra de Dios dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para él son una locura y no las puede entender. Es difícil para una persona que no tenga el Espíritu de Dios, una persona que no se ha convertido al Señor, alguien que no ha nacido de nuevo, entender la palabra de Dios, entender la Biblia desde un punto de vista humano, carnal. Porque son palabras de Dios y se han de discernir y entender espiritualmente. Hermano Stanislao, terminamos ahí. Acerca de la parte que dice que el Señor, Dios guardó al cuerpo de Moisés para que no fuera un ídolo. Y hay una religión que lo idolatra, porque aún le creen más a Moisés que al mismo Jesucristo. Sí. Porque ellos están bajo la ley y no han entendido que la palabra de Dios dice que el que está bajo la ley está bajo maldición y está bajo esclavitud. Y ellos no han podido entender eso porque ellos idolatran el sábado, por ejemplo, y lo hacen como un Dios, y a Moisés también, porque ellos se inclinan más hacia Moisés que a Jesucristo. Por eso cuando estudiábamos la carta a los hebreos veíamos que la palabra de Dios dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a mirar más adelante en la siguiente clase que el primer milagro que realizó Moisés fue el de convertir las aguas en sangre. El primer milagro que realiza nuestro Señor Jesucristo es convertir las aguas en vino. Pero todavía no era su hora, porque no era el momento en donde iba a hacer la provisión de vino necesaria para salvar a la humanidad. Hermanos, continuamos entonces, Dios mediante, con